Hay un tipo de dolor que no hace ruido hasta que te rompe por dentro. Y hay un tipo de crimen tan retorcido que no lo comete un monstruo escondido en un callejón, sino alguien que juró protegerte. Esta historia empieza con una madre esperando la cena y termina con una verdad que Perú tardó demasiado en mirar de frente. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es una traición con uniforme. En el sur del país, en una ciudad fronteriza donde todos se conocen y nadie quiere problemas, vivía Valeria Rojas, una chica de 20 años, tranquila, aplicada, de esas que no andan en líos, la hija del medio de Raúl y Marta Rojas, una familia trabajadora que jamás pensó que su nombre acabaría gritado en marchas y pancartas. Valeria soñaba en grande. Estudiaba ingeniería ambiental porque, según decía, alguien tiene que arreglar el desastre que estamos dejando, y como no alcanzaba la plata, trabajaba en una tienda de telefonía. Nos largos clientes pesados, pero siempre llegaba a casa, siempre, hasta que un sábado no volvió. Esa noche, Marta tenía la mesa puesta en Raúl, miraba el reloj, las llamadas no entraban, los mensajes no salían. El silencio, ese silencio raro. Empezó a oler mal. Seguro se le apagó el cel, dijeron al principio. Pero Valeria nunca se perdía a nunca. Cuando fueron a la comisaría, le soltaron la frase que tantas familias ya conocen: a me espere 24 horas. Como si una hija se pudiera pausar. Ahí empezó el verdadero calvario. Carteles por toda la ciudad, a marchas, a gritos, a indignación. Y entonces apareció el primer video de cámaras, Valeria saliendo del trabajo, tomando el bus, bajando en su barrio, entrando por un camino corto. Nunca llegó a casa, y mientras todos buscaban a un desconocido, el peligro ya estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba, porque el teléfono de Valeria no se había apagado, alguien lo estaba usando, y cuando descubrieron quién, todo cambió. El celular no mentía. Mientras todos buscaban a Valeria en las calles, alguien estaba chateando con su teléfono, como si nada. Y cuando la policía tocó esa puerta, el caso explotó en la cara de todos. El rastreo fue simple, dolorosamente simple. La señal del celular de Valeria estaba activa, no en un basural, no en una carretera, en una casa habitada. Cuando los agentes llegaron, abrió la puerta una joven nerviosa, con un bebé en brazos. Ese teléfono me lo regaló mi pareja, dijo. Nombre en Brenda Quispe, edad en 23, la pregunta cayó como martillo. ¿Y tu pareja cómo se llama? Silencio en trago seco. Diego Salazar. Es policía en boom. Diego Salazar, 24 años en suboficial, destacado en personas desaparecidas. Se entiende la magnitud del asco. El tipo encargado de buscar gente perdida tenía el celular de una chica desaparecida. Salazar fue citado esa misma noche. Llegó tranquilo, demasiado tranquilo. Dijo que había conocido a Valeria de casualidad, que la había llevado cerca de su casa, que el celular se le cayó en el auto, que en vez de devolverlo, cambió el chip y se lo regaló a su pareja. Una estupidez tan grande que insultaba la inteligencia. Pero ahí no terminó. Brenda también tenía una denuncia contra él en violencia, en golpes, amenazas. La noche en que Valeria desapareció, Salazar fue visto con ella en su auto. Y esa misma noche, casi a la medianoche, fue a la casa de Brenda, con otra chica. En el asiento del copiloto en Valeria, las piezas empezaron a encajar de la peor forma. Cuando revisaron el auto, un sedán blanco, encontraron una chaqueta femenina, aretes, tierra seca en el piso. Nada de sangre, nada evidente. Pero algo olía a mentira. La ciudad explotó en marchas, en gente gritando, ¡ni una menos! Marta llorando frente a cámaras, Raúl pidiendo lo imposible en que alguien hiciera su trabajo. Y justo cuando parecía que el cerco se cerraba, la justicia cometió el error más brutal. Hay decisiones que no se corrigen, hay errores que no se arreglan con disculpas. Y hay momentos donde el Estado parpadea y un asesino aprovecha. Este fue uno de esos momentos. El 1 de enero amaneció con resaca moral. Mientras la familia de Valeria no había dormido en semanas, una noticia cayó como un balde de ácido en Diego Salazar. Quedaba en libertad, en comparecencia, en firma mensual. Una fianza
ridícula. Argumento del juez: arraigo laboral. Traducción en tiene uniforme, tiene trabajo, no se va a escapar. La ciudad estalló en marchas espontáneas, carteles con la cara de Valeria, gente gritando frente a tribunales. Marta, su madre, empujada por policías cuando pedía una sola cosa: tiempo para buscar, tiempo para investigar, tiempo para no regalarle ventaja a un depredador, pero el tiempo ya estaba perdido. Diego Salazar salió caminando, cabeza en alto, mirada fría, y en cuestión de días desapareció. No fue a trabajar, no contestó llamadas, el domicilio que dio era falso, el número de contacto de otra persona, se había fugado Ann, ahí recién reaccionaron: suspensión temporal, alerta nacional, Ann recompensa. Tarden demasiado tarde. Mientras tanto, algo empezó a circular como rumor entre los investigadores en un terreno rural, lejos de la ciudad, en propiedad de los padres de Salazar, un lugar al que él iba seguido. Había un detalle que erizaba la piel en un pozo antiguo, profundo, abandonado. Un informante habló de ruidos de una explosión, de camiones descargando tierra días después. Y cuando cruzaron eso con la geolocalización del celular de Valeria, el estómago se les cayó al piso. La señal estuvo ahí en horas a la noche de la desaparición. Fueron con perros a nada. El pozo estaba sellado, cubierto con tierra distinta al resto del terreno, como si alguien hubiera querido enterrarlo todo, pero no solo la tierra. También, la verdad, hay lugares que no deberían tocarse, no porque estén malditos, sino porque alguien se esforzó demasiado en esconder lo que hay debajo. Y cuando la excavadora empezó a bajar, todos entendieron que esto ya no tenía vuelta atrás. La orden judicial llegó tarde, pero llegó un terreno perdido en las afueras. Sol implacable en silencio incómodo. El pozo tenía casi 90 metros. No era un hueco cualquiera. Era una tumba improvisada, con paciencia. Durante días la máquina sacó tierra y más tierra en camiones enteros. El olor empezó a cambiar. Y nadie decía nada. Pero todos pensaban lo mismo. Algo estaba ahí abajo. Marta y Raúl miraban sin parpadear. No gritaban, no lloraban. Estaban en ese estado raro donde el dolor ya no tiene forma. Al día 18, a más de 70 metros de profundidad, apareció lo primero: cabellos humanos. El tiempo se congeló. Los peritos pidieron silencio en comparaciones. Esperas que se sienten eternas. Más abajo, la excavación reveló ropa en concreto en restos de una explosión. Alguien había sellado el pozo a propósito. Y entonces pasó a casi 80 metros, apareció un cráneo, luego huesos, luego esposas. Valeria había estado atada. Cuando subieron el cuerpo, nadie pudo sostener la mirada. Manos esposadaos, ropa reconocible, documentos personales. Habían pasado 72 días desde que desapareció, pero el infierno no terminó ahí. Debajo de Valeria había otro cuerpo, más pequeño, más antiguo, otra chica. La pregunta explotó en el aire: ¿cuántas veces se había usado ese pozo? ¿Cuántas veces el silencio fue cómplice? La ciudad quedó muda, las marchas se volvieron gritos de rabia, y mientras todos miraban al suelo, los investigadores entendieron algo espantoso. Esto no era un crimen impulsivo, era un patrón. El peor momento de una investigación no es encontrar un cuerpo, es descubrir que no era el primero, porque eso significa una sola cosa: alguien llevaba tiempo haciéndolo y nadie lo detuvo. La segunda víctima no tardó en tener nombre. Se llamaba Luna Herrera, tenía 14 años. Cuando el dato se filtró, la ciudad explotó. No hubo palabras bonitas, no hubo discursos. Luna había desaparecido meses antes. Su familia pensó que había huido. La policía pensó lo mismo. Ya va a volver, dijeron. Nunca volvió. Ahora estaba Ian en el mismo pozo, en el mismo silencio, bajo la misma tierra. Los investigadores reconstruyeron las fechas y todo encajó de la peor manera posible. La ubicación del teléfono, las rutas, el auto blanco. El patrón era claro. Javier Rojas, el policía que debía buscar desaparecidas, había estado en contacto con ambas a mensajes, a llamadas, a citas nocturnas. No era un error, no era casualidad. Era Kazaan. Cuando revisaron su historial, apareció lo que nadie quería ver en otras chicas. Mensajes eliminados, perfiles falsos, un depredador
con placa. La presión social fue brutal, en marchas en gritos, en pintadas frente a juzgados. Y entonces ocurrió lo imperdonable. Un juez decidió liberarlo. Argumento: no hay riesgo de fuga. Esa misma noche Javier desapareció. Casa vacía, en teléfono apagado, en rastro cero. El país entero sintió la cachetada. El monstruo estaba libre, porque el sistema le abrió la puerta. Días después apareció un video grabado por él mismo, mirando a cámara, sin una gota de arrepentimiento. Yo no actué solo, dijo Aymas. Eso ya no era una confesión, era una bomba. Algunos asesinos huyen para salvarse, otros huyen porque creen que ya ganaron. Pero hay algo que siempre los alcanza: la verdad, cuando ya no tienen dónde esconderse. Javier Rojas fue capturado lejos, muy lejos, en otro país, con otro nombre, con otra vida, a medio armar. Cuando lo esposaron, no gritó, no pidió abogado, no preguntó por nadie, solo bajó la cabeza, como alguien que sabía que el juego se había terminado. La confesión llegó días después, no fue inmediata. Primero probó el silencio, luego las medias verdades, hasta que se quedó sin opciones. Admitió lo que todos temían: no fue un impulso, no fue una noche, no fue un error, fue un método. Las contactaba por redes, se presentaba como protector, como amigo, como el policía que puede ayudar. Cuando confiaban, las aislaba en el auto. La ruta sin luces, el lugar donde nadie escucha. Con Luna dijo que se le fue la mano, con Mara, que no aceptó el rechazo. Las palabras exactas fueron peores: si no eran mías, no eran de nadie. El pozo no fue improvisado, lo conocía desde niño. Sabía que nadie miraba ahí. Sabía cómo sellarlo, y sí. Hubo ayuda después para tapar, para mover tierra, para callar. En el juicio fue un circo de tensión. Familias rotas frente a un hombre vacío, peritos, mensajes, geolocalizaciones, errores que ya no se podían borrar. La sentencia cayó como debía caer, en cadena perpetua. No hubo aplausos, no hubo alivio, solo lágrimas, porque ninguna condena devuelve una vida. Las madres lo dijeron claro: no ganamos, solo dejamos de perder. Hoy el pozo está sellado con una placa con flores, con nombres que no deben olvidarse. Porque esta historia no va solo de un asesino, va de un sistema que miró tarde, de señales ignoradas, de poder mal usado. Y si algo deja este caso, es una verdad incómoda. El verdadero peligro no siempre se esconde, a veces lleva uniforme. Nos vemos en el próximo caso, aquí donde la realidad da más miedo que cualquier ficción.